Bien, antes que todo, estimados estudiantes, los que me escuchan, tengan con ustedes buenas tardes, buenos días, todo dependiendo del momento en el que esté viendo y observando este video. A continuación, vamos a introducirnos en lo que es el análisis, deducción de ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la clase anterior estuvimos analizando lo que es el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, de donde concluimos básicamente que la velocidad era constante. Logramos deducir las gráficas, las ecuaciones e hicimos algunos ejercicios variados. Comencemos entonces, no perdamos el tiempo. MRUA. Dejen ver cómo se viene, cómo se ve. Se ve un poco difuso el color blanco. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ese es el nombre. Que sea rectilíneo quiere decir que se da en una sola recta. ¿Ok? Que sea uniforme es que es constante. ¿Y quién es constante? Pues constante es precisamente la aceleración. Como siempre, ustedes saben que me gusta hacer una descripción gráfica. Supongamos que ahí tenemos al automóvil. Este automóvil se desplaza de una posición 1 a una posición 2, pero lo hace a velocidades distintas. Eso quiere decir que en este punto tiene una velocidad 1 y acá tiene una velocidad 2. Totalmente distinto a lo que expresamos con el MRU, en donde la velocidad era la misma en los dos puntos. Y todo ese desplazamiento, pues, lo hará en una diferencia de tiempo. La particularidad de este movimiento es que alcanzó una aceleración y la definimos como una A, con sombrerito. Recuerden ustedes que el sombrerito representa que es un vector. ¿Me entienden, muchachos? Son dos. Estoy allá y estoy acá. Esa aceleración puede ser tanto positiva como negativa. ¿Ok? Todo depende del ejercicio. Ahora, si tuviésemos que definir la aceleración, comenzaríamos hablando en primera instancia de una aceleración promedio, como el otro día, que hablábamos de una velocidad promedio, y la aceleración se define como el cambio de velocidades, delta V partido en el tiempo. Sigo acá arriba. Si esto nosotros lo llevamos a una aceleración instantánea, ese diferencial no es nada más que la diferencia de dónde quedó, es decir, a la velocidad de V2, menos la velocidad con la que empezó. Exactamente los mismos supuestos que hicimos el otro día para el MRU. Y esto obviamente lo hizo en un tiempo determinado. Pues bien, si asumimos que el tiempo de referencia, este de acá, es igual a 0, porque este es donde empezamos a contar, podríamos decir que hay un solo tiempo que predomina, o bien lo podríamos ocupar como delta t, si es que quisiésemos. Pasamos ese t2 a multiplicar, y nos va a quedar v2 menos v1, y pesamos esa velocidad que está restando a sumar, llegando a la ecuación que ustedes pueden apreciar ahí. Suprimimos el 2, lo dejamos como t, y llegamos a la ecuación definitiva para la velocidad instantánea, la velocidad en todo punto, en base a una aceleración constante. La aceleración es constante.
la cual nos permitirá descubrir cuál es la velocidad en cada uno de los tiempos que nosotros analicemos. Esta expresión también la pueden encontrar así: V2 igual a V1 más delta t por aceleración. Yo lo único que hice, ¿por qué no le coloqué delta t, le coloqué t? Es la razón por la cual que consideré el tiempo 1 igual 0, como la suposición que hice acá. Fue la única razón por la cual consideré y eliminé a t1. Pero esta expresión también es válida. Y esta expresión, si vosotros la analizan, se dan cuenta que tiene la misma forma de una línea recta y obedece precisamente a la ecuación de la recta. Mx más b. O como yo la estoy escribiendo, b más mx. En donde la aceleración es la pendiente, y en donde la velocidad 1, o la velocidad inicial, si quisiéramos también escribirla, es el punto intersecto con el eje Y. Eso en primera instancia. Aprovechen de anotar. Bien, queridos alumnos, continuamos entonces con esta pequeña lección. Esta aceleración promedio podemos calcular también una velocidad promedio. La velocidad promedio la podríamos calcular sumando las dos velocidades y partiéndola en dos. Entonces, si yo quiero la aceleración promedio, tomo la velocidad 1, es decir, calculo una velocidad promedio, Vm, velocidad media o promedio, sería V1 más V2 partido en 2. Un promedio simple, como sacar un promedio entre dos notas. Y para sacar la aceleración promedio, yo podría tomar esa Vm y la parto en el delta t. Y ahí tengo una aceleración promedio. Y acá le puse aceleración instantánea, no, acá es solamente A, para que me dé una velocidad instantánea. Voy a guardar la ecuación que hemos deducido, que es la que vamos a utilizar, de la velocidad instantánea en cualquier tiempo. La voy a escribir de esta forma: V1 más aceleración por tiempo. Y vamos a decir que es nuestra ecuación número 1. Vamos a utilizar esta y vamos a decir que es nuestra ecuación número 2. Y vamos a utilizar la que dedujimos en la clase de MRU, en donde la posición final, o la posición 2, era igual a la posición 1 más la velocidad por el tiempo. Y a esta velocidad, recuerden ustedes que era una velocidad promedio. Puedo escribirle así, para hablar que es promedio, o puedo escribirle con una M, como nosotros queramos. Lo que voy a hacer ahora, voy a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 3. ¿Ok? Reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 3 y nos va a dar una nueva ecuación. Fíjense bien. Me va a quedar x2 igual a x1 más velocidad media. Pero la velocidad media es esto. Me va a quedar v1 más v2 partido en 2 y todo eso por tiempo. Y vamos a decir que esta es mi ecuación asterisco. Ahora, mi ecuación 1 la voy a reemplazar en mi ecuación asterisco. ¿Vale? Lo que estoy haciendo, muchachos, es deducir las ecuaciones que vamos a utilizar en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Comúnmente esto no se hace, estas operaciones no se hacen. Los profesores comúnmente llegamos, damos la fórmula y comenzamos a hacer ejercicio. Me he tomado el tiempo de hacer esto para que vean ustedes de dónde se deducen las ecuaciones, quedándome x2 igual a x1
más B1 partido en 2, y luego dice más B2, pero B2 para mí es todo esto. Por ende, me va a quedar B1 más A por T. Y todo eso por T. Entonces, ahora fíjense el arreglo que voy a hacer. Por allá también fíjense. X2 igual a X1 más. Tengo B1 más B1. Me queda 2 veces B1 partido en 2 más aceleración por tiempo. Y todo eso por tiempo. X2 igual a X1 más separo cada uno de los dígitos o datos que hay en el numerador, los separo con el 2, quedándome 2 veces B1 partido en 2, y eso multiplicado por tiempo, por T, más aceleración, T por T me queda T al cuadrado, todo eso partido en 2. Y eso para poder llegar a concluir cuál es mi ecuación final que voy a utilizar, y es la siguiente. La posición 2 es igual a la posición inicial, o posición 1, posición final igual a posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula que está aquí, la ecuación 2, que yo la tengo escrita, me permite ver a mí cómo se va cambiando la velocidad conforme el tiempo aumenta. O sea, estos dos están ligados. Esta ecuación me muestra a mí en qué posición se va a encontrar la partícula o el cuerpo o la bicicleta cuando el tiempo varía, pero en esta forma, con t y t cuadrado, con una aceleración constante y con una velocidad que puede ser 0. Un detalle importante, la aceleración, si yo estoy acelerando, es decir, cambiando positivamente mis velocidades de menor a mayor, será aceleración positiva. Pero si yo estoy desacelerando, o en otras palabras estoy frenando, mi velocidad irá disminuyendo, y eso hará que mi aceleración sea negativa. Por ende, esta ecuación puede ser más o menos, al igual que esta. Y esta que está aquí, que la vamos a escribir como ecuación 4, son las que vamos a utilizar. Es decir, esta y esa. Pueden anotar. Voy a colocar en pause el video de arriba. Ok. Continuamos entonces. Vamos a borrar. Y vamos a deducir la tercera de las ecuaciones. Voy a ocupar, chicos, una aclaración. Una forma es deducir las fórmulas, ¿ok? Eso es una cosa, saber cómo llegar a ellas, cómo sacarlas, cómo evidenciarlas. Y otra cosa es saber aplicarlas. A mí me importa es que sepan aplicarlas. Eso es lo que me importa a mí, no cómo se deduzca. Así que cuando estén viendo los videos y ven todo el despeje, ecuaciones por aquí y por allá, esa es una de las razones por la cual la pasé tan rápido igual. Pero a mí me importa, insisto, que ustedes sepan aplicarla a los ejercicios, que es lo que vamos a hacer en un ratito más. Bien. Voy a tomar esta ecuación de acá, la voy a subir un poquito. Le vamos a colocar 1 a esta, voy a borrar esta, 2, y la 3 voy a utilizar la siguiente, V2 igual a V1 más aceleración por tiempo, o menos aceleración por tiempo, como quieran expresarlo. De acá voy a colocar X2 igual a X1, velocidad media por tiempo.
voy a reemplazar esta acá. Voy a pasar a restar esa. ¿Ok? Si paso a restar x1 a x2, me queda algo así. Y reemplazo b medias en la ecuación, me queda eso. Ahora, yo sé que esta diferencia de acá es lo mismo que la distancia. Por lo tanto, es igual a b1 más el promedio de las velocidades partido en 2 por el tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, voy a despejar el tiempo de esta ecuación que le voy a llamar ecuación asterisco, igual que recién. Si yo hago eso, me va a quedar que el tiempo es igual a d sobre b1 más b2 partido en 2. Luego que tengo ese despeje que para mí es asterisco, ese tiempo lo voy a reemplazar acá. Me tomaría el tiempo de hacerlo con orden, obviamente, pero muchachos, quiero llegar a la expresión final. No me importa que ustedes lo sepan hacer. Quiero que solamente logren evidenciar que la matemática no está mintiendo. Las fórmulas que yo les voy a presentar realmente se deducen. De esta ecuación voy a pasar a B1 a restar. Y me queda aceleración por tiempo. Y en vez de colocarle tiempo, le coloco toda la expresión que está ahí, quedándome B1, perdón, D igual a B1 más B2 partido en 2. Voy a ver cómo se ve. Sí, perfecto, se veía. Se ve muy bien. Lo que voy a hacer ahora, ese 2 que está acá, lo voy a dar vuelta. Porque recuerden que me queda D partido en 1, en B1 más B2 partido en 2. El 2 me queda con ese y B1 se sigue manteniendo en su lugar. Y de paso, a B1 más B2 lo voy a pasar a multiplicar. O sea, me va a quedar P1 más B2 igual a B2 menos B1 igual a 2 veces la aceleración por D. Esto es lo mismo que suma por diferencia o cuadrado por diferencia. Me va a quedar B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Esto lo pueden corroborar si quieren. Empiezan multiplicando ese término con ese con ese con ese y ese con ese. Y al final se van a dar cuenta que todas las combinaciones B2, B1 se eliminan por estar más menos. Esta es la tercera ecuación. Aquí está con 4, pero realmente es la que me importa utilizar a mí. La tercera ecuación de 3 del MRU. Vamos a resumirlas. La que me importa que ustedes se sepan para RU es esta, para MRU es esta es MRUA, MRA, no, MRU, movimiento de uniforme, movimiento de uniforme acelerado, y esta también es de MRUA. Y la otra es la que dedujimos en el video anterior, o hace unos minutos atrás, x2 igual a x1, más velocidad inicial o velocidad 1 por tiempo, más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado, partido en 2. Esas tres ecuaciones son las que vamos a utilizar para resolver los ejercicios que les voy a plantear en este mismo video. Anoten nomás, muchachos, voy a poner pausa. Ok, estimados alumnos, seguimos con ya lo que es la aplicación de lo que estamos observando en clases, correspondiente a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerados. Go, metámosle flow.
Voy a hacer un ejercicio básico en donde nosotros vamos a aplicar las dos primeras ecuaciones. Generalmente yo trabajo con esas dos primeras. Ya se les voy a colocar cuáles son. Vamos a suponer que tenemos un automóvil por aquí. Disculpen el dibujo por no colocarle tanto detalle. Ok. Entonces, este señor se encuentra a una velocidad 1 de 80 kilómetros horas. Y después de un determinado tiempo, que le vamos a colocar, no sé, a ver, 30 minutos es mucho, coloquémosle 20 minutos, se encontrará en una posición 2, en un lugar 2. Por acá estará el mismo auto. Disculpen si no me queda igual, pero es para que entiendan el ejercicio. Entonces, lo que yo requiero saber es qué velocidad tiene acá, es decir, cuál es su velocidad 2. Para ello, vamos a considerar que su aceleración es, escribirla más abajo si es que no se ve en el video de YouTube, vamos a considerar que su aceleración es de 2 metros partido en segundo cuadrado. Fíjense bien las unidades de aceleración. Metros partido en segundo cuadrado. Perfecto. Sigamos. Para plantear este ejercicio, obviamente ya no me encuentro en el MRU, sino ya estoy en el MRUA, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniforme acelerado. ¿Por qué lo sé? Porque tengo esa aceleración y esa aceleración ya me dice que dejó de ser constante la velocidad, es decir, esta V1 es totalmente distinta a esta V2. ¿Por qué? Porque hay una aceleración de tal. Expresamos la ecuación en donde V2 es igual a V1 más aceleración por tiempo. Esta es la primera de las ecuaciones que vamos a ocupar en el curso. La V2 para nosotros es desconocida, pero sabemos que la velocidad inicial es de 80 kilómetros hora. Sabemos que la aceleración es de tal valor, pero si ustedes se dan cuenta, hay un problema con las unidades. Yo no puedo sumar peras con manzanas. Estamos enfrente de algo que tiene metros partido en segundo y frente de algo que tiene kilómetros partido hora. No puedo operarlas así como están. Voy a bajar el computador de abajo para que no se vea esa sombra. Ahí sí. Bien, lo que hacemos entonces es tomar esa aceleración de arriba y transformarla a kilómetro hora. Veamos cómo nos queda. Recuerden ustedes que lo que es transformación de unidades lo abordamos en el video 1 de física aplicada a la construcción o de física o fundamentos de física, como quieran llamarlo. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que 1000 metros es 1 kilómetro. 1000 metros componen 1 kilómetro. Ya nos deshacimos de los metros. Pero sabemos que 3600 segundos es 1 hora. Pero como S está al cuadrado, 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 cuadrado. Obteniendo entonces una aceleración que me quedará en las unidades que yo quiero, muchachos, que yo quiero. Veamos. Sí, se ve muy bien arriba, muchachos. Sería 2 por 3600 al cuadrado. Y todo eso partido en 1000. Estamos en presencia de una aceleración muy grande.
cercana a los 25.920 kilómetros por hora al cuadrado. Es una aceleración bastante grande y obviamente irracional, pero esto es un ejercicio pedagógico, así que veamos cuánto nos da. O quizás nos dé bien. Repetiré el procedimiento. Los metros, para eliminarlo y llevarlo a kilómetro, yo tengo que saber que 1000 metros son un kilómetro. Los segundos al cuadrado, para eliminarlo y que me quede hora, debo saber que 3600 segundos es una hora. ¿Ok? Pero como está al cuadrado, significa que todo lo demás está al cuadrado. Voy a revisar para que no quepan dudas. Todo bien. De esa forma, recién yo puedo colocar acá la aceleración, sabiendo que será kilómetro hora cuadrado. Y este tiempo también tengo que operarlo, ya que está en minutos. Entonces yo sé que 60 minutos es una hora. Se van los minutos, fíjense. Después anotan, muchachos, ¿vale? Tranquilos. Intenten entender. Periódico. Horas. Fíjense lo que pasa con las unidades. Se van estas horas. Me queda kilómetro hora y ahora sí lo puedo sumar con el otro. Entonces ahora al 80 le sumo 25.920 por 0,33333 periódico. Llegando a una velocidad un tanto exorbitante y un tanto inverosímil o inverosímil de 8.719,99 kilómetros horas. Obviamente está inventado el ejercicio, muchachos. Esta aceleración debería haber sido un poquito menos, 0,1, para que me diera algo más coherente. Pero la conversión está buena, muchachos. Así que no se preocupen. Ahora, si yo sé que este señor partió aquí en 0, yo quiero saber cuántos kilómetros recorrió. Entonces es ahí donde ocupo la otra ecuación. Fíjense bien. La posición 2 es igual a la posición inicial, final inicial, más la velocidad inicial por un tiempo. Ahí tengo el tiempo, los 0,33 periódico, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora reemplazo. La X1 la asumí como 0. La velocidad 1 es 80. 80, lo voy a hacer sin las unidades, pero ustedes ya saben ya. 0,3 de la aceleración. Ahí está, esa aceleración gigante. Y ahora por el tiempo al cuadrado, periódico. 80 por 0.33333 más 0,5 por 25.920 por 0.3333 al cuadrado. Llego a una distancia 2 de 1.466,38 kilómetros. Wow. Ojalá tuviéramos un auto vacío, ¿no? Que en 20 minutos ya te haya recorrido esa cantidad tal de kilómetros. Anoten, muchachos, voy a poner pausa arriba. Esperemos un poquito, que no hablen. Ya, muchachos, continuamos entonces con la clase de hoy de MRUA. Vamos a hacer otro ejercicio de aplicación para posteriormente hacer las gráficas correspondientes de este movimiento y luego hacer una pequeña guía para que la puedan resolver durante la semana y esta Semana Santa. Bueno, quisiera mandarle un saludo, aprovechar a todos los alumnos de Chile y a todas las personas que están viviendo un proceso difícil. En momentos como estos hay que aferrarse a algo. En momentos como estos les pido que crean en el que yo he creído siempre. Me refiero a Dios. A Dios. Bien, sigo. Vamos a hacer otro ejercicio. Miren, lo único que voy a hacer ahora es despejar el tiempo
Este es un ejercicio complejo, de hecho, es bien complejo. Voy a despejar el tiempo de mi función cuadrática, es decir, de mi fórmula de distancia. Fíjense bien. Yo voy a decir que el ciclista, voy a colocarle un ciclista ahora ahí. Ahí está el ciclista. Listo. Cambió de bici en el camino. Ahí queda un poco igual. El tipo empezó aquí. Y terminó acá. Terminó casi a 10.000 metros. ¿Ok? O sea, recorrió ¿cuántos kilómetros, muchachos? 10.000 metros, ¿cuántos kilómetros son? Y me contesta. Vale. Lo hizo en un determinado tiempo, que no sabemos. Ojo con ese detalle. Lo que sí sabemos, que la velocidad 1 era 0. Partió desde el reposo. A eso me refiero. Cuando digo 0, es que partió desde el reposo, partió en 0. Entonces, dejen pensarlo un poquito. Tengo x2, lo estoy inventando. Listo. Y otro dato que yo les voy a dar es que la aceleración a la que él iba era de 0,5 metros partido en segundo cuadrado. ¿Cómo ustedes lo van a resolver? Tienen los datos planteados, el enunciado lo crean a partir de lo que yo les entregué en el bosquejo. Van a plantear sus ecuaciones. Ahí están las dos ecuaciones. Ah, y otra cosa que yo requiero que ustedes hagan es que calculen esa velocidad. Bueno, en este caso no, porque lo voy a resolver yo, pero en futuros ejercicios van a tener que hacerlo. Veamos. X1 y B1 son 0. Chao. 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 Automáticamente los eliminé. Necesito calcular la velocidad. Pensamos nosotros. Quiero calcular la velocidad. Entonces me voy a esta ecuación. Wow. Y ahí es donde pienso y digo, no puedo hacer eso. No puedo hacer esa ecuación. Porque no sé cuánto es el tiempo. Cuánto tardó de aquí a acá. Y si no conozco el tiempo, mucho menos voy a poder conocer la velocidad. Estoy lejos de conocer la velocidad. Me voy a la primera ecuación. Pienso. A ver. ¿Tengo ese dato? Sí, lo tengo. 10.000. ¿Tengo la aceleración? Sí, lo tengo. 0,5. Despejo el tiempo. Con el tiempo, reemplazo aquí, multiplico y sé cuánto es la velocidad. Miren qué simple el ejercicio. Solamente hemos hecho un análisis bien básico. Este ejercicio igual es un poco complejo. Yo todos los semestres en cual lo he incluido en las evaluaciones, igual se complica para los muchachos. Reemplacemos, empecemos con esta. X2 vale 10.000. Igual, un medio. Por la aceleración, 0,5. No voy a hacer nada con las unidades porque no es necesario. Ese 2 pasa a multiplicar. Y ese 0,5 pasa a dividir. Igual t. Y aprovecho de aplicar la raíz antes, previamente a esto, para que me quede al tiro el tiempo en raíz. Veamos cuánto nos da. 2 por 10.000 partido en 0,5. Le aplico raíz. Llego a que el tiempo es igual a 200. ¿Pero 200 qué? ¿Qué me da eso? Aquí está la respuesta. 200 segundos. Ahí está. Ojo, que puede ser más o menos 200. Ojo con ese detalle. Pero ustedes saben que el tiempo nunca es negativo, así que solamente me quedo con el 200 positivo. Ya conozco el tiempo. Ahora voy a calcular la velocidad. Ahí está la expresión.
la velocidad 2 es igual a A por T. ¿A cuánto vale? 0,5. Por un tiempo, lo saqué recién. Se van estos segundos y llego a que la velocidad es 100 metros partido en segundo. Anoten, muchachos, voy a poner pausa del video. 3. Muchachos, llegamos a la parte final de esta lección de MRUA y esta corresponde a analizar los gráficos. Es importante entender las ecuaciones de este movimiento como funciones. Por un lado, tenemos la ecuación de la recta, que es lo que vimos en geometría. Yo les dije, chicos, eso lo vamos a ocupar. Y por otro lado, tenemos la función cuadrática. Voy a graficar primero. Voy a colocar uno acá. Y abajo voy a hacer el de velocidad. Entonces, ¿qué va pasando en el primero? Es la variación de la velocidad con el tiempo, lo voy a hacer al revés mejor. Y abajo es la variación de la posición con el tiempo, pero para un MRUA. Esta ecuación o este gráfico queda manifiesto con esta ecuación, que es lo mismo si ustedes lo analizan que esto. Y eso puede ser más o menos según suba o baje. Es la ecuación de la recta en el fondo. Y esta queda representada por XF, XY. Recuerden que pueden usar 2 y 1. He usado todo el momento, todo el instante lo estaba usando con 2 y 1. Ahora le hice FI para no confundirlo con los números que quizás ponga. Pero es lo mismo en el fondo. F es 2, Y es 1. Ya, veamos. Supongamos en primera instancia que nosotros nos desplazamos y partimos desde el reposo. Aquí está nuestro punto 00. Entonces nosotros, durante un determinado tiempo, llamémosle T1, vamos a alcanzar una velocidad F, una velocidad final. Aquí estábamos con una velocidad inicial 0 porque estábamos en el reposo. Pasó el tiempo y alcanzamos una cierta velocidad. ¿Vale? Esto se puede dar en la carretera, por ejemplo, cuando vamos manejando a 80 km por hora. Esa sería nuestra inicial, acá le puse 0. Pero supongamos que es 80. Y de repente hay un viejito típico, un viejito tortuga, lento. Entonces lo queremos adelantar. Apretamos el acelerador, variamos nuestra velocidad de 80 a 120 o 130, lo pasamos, nos mantenimos durante un tiempo determinado a esa velocidad y después volvemos a la velocidad que íbamos, quizás 80, quizás 90. Entonces, imagínense que acá empiezan a adelantar, se cambian al otro carril, se mantienen durante un cierto tiempo a esa velocidad nueva que le voy a colocar T2. Aquí hay una velocidad constante, o sea, de este punto a este punto la velocidad es la misma. Y eso provocó que la aceleración sea 0. Aquí no hay aceleración, porque no hay variación de velocidades. Y después, durante ese determinado tiempo, ustedes vuelven a una velocidad normal. Ahí le voy a colocar, no de 0, normal. Supongamos que aquí partieron a 80, se encontraron con el viejito que iba lento, lo pasaron, llegaron a 120, se mantuvieron a 120, bajaron 80 y se mantuvieron constantes todo el trazo. Hasta que decidieron pasar el baño en una pronto y se detuvieron. A eso me refiero, muchachos, que esta explicación así es difícil encontrarla. Como lo voy asociando con la realidad, no sé si me entienden. Contésteme, por favor, Franco. Profe, se entiende súper bien. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la posición? Esa es la pregunta.
Entonces, esto quiero que quede súper claro. Yo, desde que estaba en el reposo, cuando empecé a acelerar el auto, porque aquí la pendiente de esta curva es la aceleración. Ahí está. Es la aceleración. Mientras me mantenía esa aceleración, esta gráfica, esta porción, queda gobernada por esa ecuación. Y esta ecuación es una cuadrática. ¿Eso qué quiere decir? Que la posición final queda en función de una cuadrática. Y la cuadrática tiene esta forma. Por lo tanto, de este punto a este punto, así empezó a variar la posición. Es decir, durante el primer tiempo, poquito. Después, poquito. Pero acá se empezó a hacer cada vez más grande, hasta llegar a una estabilización. En este punto es donde yo estabilicé mi velocidad. Aquí está. Pero eso no quiere decir que yo dejé de avanzar. Yo seguí avanzando, pero avancé linealmente. Y es ahí en donde tan solo en esta porción esto queda determinado por la ecuación que vimos del MRU. ¿Por qué? Porque les dije, no hay aceleración, pero sí velocidad. Por lo tanto, aquí el auto avanza así. Sigue sumando distancia. Sigue sumando distancia. Porque no se detiene. No sé si me entienden lo que quiero decirle. No es lo mismo avanzar a velocidad constante distinta de cero que hacerlo cero. Si estoy en cero es porque me detuve. Pero aquí a velocidad constante sigo avanzando. Luego en este punto, en ese tramo, empiezo a desacelerar a una aceleración negativa. Por lo tanto, esta función la hacemos así. Parábola triste. Así, muchachos. Y se lo explico al tiro. Cuando la aceleración es positiva, la parábola va a estar sonriendo. Cuando la aceleración es negativa, la parábola va a estar triste. Entonces, si ustedes se fijan, aquí la aceleración es positiva. Por lo tanto, yo tengo que graficar algo así. No así. Por eso cambié la forma. Y lo que tiene sentido, porque al instante, al tiempo 1, empiezo a acelerar poquito. Recorro poca distancia. Si tomo este tiempo, poca distancia, porque la velocidad es poca. Tomo este tiempo, poca distancia, pero a medida que voy subiendo en tiempo, las distancias se van agrandando. Entonces, esta es la forma correcta. Ahora, llego a este punto, que es el mismo de acá, y empiezo a recorrer a una velocidad constante. ¿Vale? Constante. Sigo sumando distancia, por lo tanto aquí vuelve a graficarse otra curva. Hasta que empiezo a frenar. Aquí empiezo a frenar una velocidad mayor a 1 menor. Eso quiere decir que la aceleración es negativa. Y si la aceleración es negativa, eso terminaría... Voy a agrandar acá. Esperen un segundo, estoy pensando un poquito. A ver, acá no dejo de avanzar. Aquí, a pesar de que voy disminuyendo mi velocidad, tampoco dejo de avanzar. En ningún momento dejo de avanzar. Por lo tanto, la parábola me cambia. Sigo aumentando en velocidades, a eso me refiero. Aún acá, porque acá empiezo a desacelerar, voy quitando aceleración, pero sigo sumando distancia. Así me va quedando esta gráfica. Lo voy a volver a explicar porque siento que no quedó muy claro. Fíjense lo siguiente. Si yo voy acelerando, es decir, empiezo voy a una velocidad de 10 metros por segundo o 10 kilómetros por hora, acelero a 80, acelero a 90, acelero a 100. Ustedes saben que entre más velocidad yo vaya adquiriendo, más distancia voy recorriendo porque voy más rápido. Por eso esto. Luego me mantengo a una velocidad constante. El auto no se detiene, sigue avanzando a una misma velocidad.
Por eso me queda esto. ¿Vale? Sigo avanzando, pero no aceleradamente. Después, en la carretera bajo mi velocidad. Eso quiere decir que mi aceleración en este tramo es negativa. Pero tampoco, nunca me detuve. Así que sigo sumando distancia. Me voy acá, velocidad constante. Nunca me detuve. Nuevamente el mismo concepto. Sigo a una misma velocidad. Me voy hacia arriba. ¿Ok? Y después acelero hasta llegar a una velocidad cero. Seguí en una distancia. Por eso otra parábola. Y aquí paro de sumar distancia porque me detuve. Es decir, llegué a una velocidad cero. Ahí sí. Estamos. Clase de MRUA, listo.